Buenos días chicos, bienvenidos a una clase de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a aprender a escribir correctamente. Todavía nos damos cuenta que cometemos algunos errores al momento de escribir, como por ejemplo no respetar la mayúscula ni el punto final. Tampoco respetamos algunas veces las concordancias entre género y número al momento de escribir una oración. Entonces, vamos a corregir el día de hoy eh, estos errores que de repente todavía seguimos cometiendo, ¿no? Y entonces esta clase va a ser full práctica para poder corregir y poder escribir correctamente. Entonces el tema de hoy es la corrección ortográfica, ¿no? La ortografía es el conjunto de reglas que nos permiten utilizar en forma correcta nuestra lengua. La concordancia consiste en hacer que las acciones gramaticales de las diferentes categorías de las palabras concuerden en género y número. Eso quiere decir en adjetivos, en verbos, en sustantivos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que en las oraciones el verbo deberá concordar en tiempo, número y persona con el sujeto o el sustantivo, ¿no? Y también corregir aquellas reglas, ¿no? Por ejemplo, como hemos estado aprendiendo la regla de la C y de la Z, luego la regla de la doble L y la Y, entonces son cositas que tenemos que ir mejorando para poder llegar a una buena escritura. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Sabemos por el texto que Rocío le apagó su radio, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Entonces eso fue lo que enojó a Jacobo, ¿no? ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Respetar nuestros espacios personales, ¿sí? Eso es lo que nos enseña. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? Explica tu respuesta. Sabemos de que al final los dos sintieron vergüenza, ¿cierto? Y prometieron respetar el espacio personal de cada uno. Entonces, vamos a empezar con la clase, ¿no? Como te mencioné al inicio, es pura práctica. Entonces, vamos a unir cada palabra mal escrita con su forma correcta, usando colores distintos. Por ejemplo, ahí dice alcohol. Alcohol no se escribe así como está en los recuadros de color medio celeste o turquesa, ¿no? Se escribe con la H en el medio, entre las dos O, ¿no? Entonces de alcohol, ¿no? Con H en el medio. Luego almohada no se escribe almohada, que también lleva la H en el medio. Alfiler, no es alfiler, es alfiler. Abuelo, con G de gato, no, es abuelo, ¿no? Anteojo, no se escribe anteojo, se escribe anteojo. Y ahí tenemos por segunda vez la palabra alcohol que ya le hemos mencionado. El siguiente ejercicio nos dice, en el siguiente texto, hay algunos errores ortográficos. Vamos a subrayarlos y luego vuelve a escribir el texto correctamente. Entonces, por ejemplo, ahí el texto dice, hoy fui con mi tía Julia al zoológico de Huachipa. Habían lindos animales como elefantes, hipopótamos, monos, leones y muchas aves. Cuando volvimos a casa, estábamos muy cansados pero felices. Entonces, ahí hay muchas palabras mal escritas, ¿no? Entonces, es básicamente aquí la corrección en la mayúscula, ¿cierto? Entonces, hoy no se escribe así, hoy, ¿no? Entonces, se escribe con H, ¿no? Con H en adelante, ¿no? Y luego fui con mi tía Julia, por ser nombre propio, Julia tendría que ir con mayúscula. Entonces, al zoológico sí está bien porque recuerda que van con mayúscula los nombres propios de los lugares. Entonces, zoológico vendría a ser un sustantivo común, ¿no? Y Huachipa tendría que ser en mayúscula, ¿cierto? La H,
mayúscula. Habían, si bien es cierto, empieza con mayúscula, pero empieza con H, ¿ya? Luego habían lindos animales como elefantes, hipopótamos también es con H, monos, leones y muchas aves. Cuando volvimos, la primera es con V, ¿ya? A casa estábamos con V, estábamos muy cansados pero felices. Entonces, volvimos, por ejemplo, es las dos con V, ¿ya? Luego vamos a copiar correctamente el texto en las líneas rojas. Y luego el siguiente ejercicio dice, escribe nuevamente las oraciones corrigiendo errores de concordancia. Acá tiene que ver la concordancia entre género y número, ¿ya? Rosita tiene el cabello muy largos. Si me está hablando de el cabello de una persona, tendría que ser muy largo. Largos no, en plural no, sino largo. Luego el tema de las clases, si está hablando de el tema, es de un tema. Clases está en plural, entonces no concuerda ahí en número, ¿ya? El tema de la clase, muy interesante, ¿no? El tema de la clase, muy interesante. Es muy interesante, tendría que decir, ¿no? Todavía no leo esta novela. Sería esta novela. Entonces ahí hay que corregir la concordancia de género, ¿no? Este está en masculino y novela está en femenino, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos errores para no poder cometerlos. Luego, aquí vamos a colocar las tildes y las mayúsculas donde sea necesario. Querido Jesús. Querido, por empezar el texto, tendría que ir con mayúscula. Y Jesús, también por ser un nombre propio, con mayúscula. Luego, en la siguiente línea te está volviendo a empezar un escrito. Entonces, es con mayúscula. Acabo de llegar de unas lindas vacaciones en Iquitos. Iquitos vendría a ser con mayúscula porque es un nombre propio, ¿no? Del lugar. Ahí hay un punto. Luego de ese punto dice con. Ese con debe ir con mayúscula. Con mi papá y mi mamá, y sabemos de que papá y mamá llevan tilde, ¿cierto? Visitamos muchos lugares. Me he tomado varias fotografías. Fotografías lleva tilde, ¿ok? Luego hay un punto y empieza con mayúscula. Además, empieza con mayúscula y lleva tilde en la A. Ahí tenemos que recordar las esdrújulas, las graves, las agudas. Entonces, además, es una palabra de 3 cifras, ¿no? De tres partes y en la que lleva la mayor fuerza de voz en la última y si termina en S, entonces es una palabra aguda, ¿cierto? Entonces lleva tilde en la A. Fue una excelente sensación la primera vez que viajé en avión, ¿no? Avión lleva tilde en la O. Luego hay otro punto, ¿no? Y dice tengo. Ese tengo tiene que ir con mayúscula. Muchas ganas de que llegue el momento de volver a verte. Ya te escribiré, ¿no? Ahí lleva tilde en la última E. Y te contaré, también lleva tilde en la última E. Todo sobre con más detalle, ¿no? Con más detalle. Entonces, eso vamos a corregir escribiéndolo encima nada más, ¿no? Y el siguiente ejercicio dice, coloca la tilde donde corresponde y luego escribe oraciones con ellas. Elástico lleva tilde. Casaca, abuelo no, naranjas tampoco, no, casaca tampoco, eléctrico, sí, máquina, sí, avícola, sí, colegio no. Entonces vamos a crear una oración con cada uno de ellos. Recuerda que llevan tilde y aquí tenemos que recordar las palabras
agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Entonces, para poder escribir correctamente y colocar la tilde donde corresponde. Entonces, yo creo que eso sería todo con la clase de razonamiento verbal. Espero que esto quede claro, ¿no? Y que por favor refuerces tu escritura porque es muy importante que tú produzcas textos, pero escribiendo adecuadamente.